les adelanto que pues igual ya está la primera parte, los 7 primeros episodios. Margarita sale en el episodio de cierre que ya adelantaron sus directores y ya tuvimos la oportunidad de ver. Es una película. El día que salga el episodio final, Andrés, guárdese 2 horas de su vida, palomitas. El 5 de agosto estrenaron los capítulos y Sí. el último capítulo, que es como la película, por llamarlo de alguna manera, extenso, pasó con Stranger Things, Sí. pasó con... Hay varias series de terminan con Netflix película. que hacen 2, digamos, Stranger Things lo mencionaron volúmenes, entonces Sí. era el primer volumen, los primeros 7, 8 episodios y el gran final de 2 horas que fue en diciembre del año pasado, lo lanzaron, el de Stranger Things fue casi meses después y con 100 años nos van a hacer esperar 20 días, Perfecto. que igual valen toda la pena. ¿Cuándo es? 5 de agosto ya está todo, Sí. desde el 5 y el 26, no se pierdan el gran final y pues en parte de esta gran invitación pues logramos hablar con todo el elenco, Andrés, con los directores y también con los hombres detrás de la música original de 100 años de soledad y empezamos, como le contaba, con la gran matrona que representa Úrsula Iguara, la querida Marleida Soto. Y pues me pareció muy interesante preguntarle, ella es la Úrsula de la serie obviamente, pero también es esa mamá, porque ella vio actores haciendo su primer papel en la vida, pasaron por la casa actores que están floreciendo, que están en su prime o ya grandísimos como el gran Diego Vázquez, así que también vio crecer a la casa porque la casa crece, se reproduce y envejece en lo que vemos de la serie y la vio crecer también de cierta manera y queríamos saber cómo fue esa experiencia a nivel personal de ser la Úrsula en la vida real de una generación de actores que pasa por 100 años de soledad. Yo creo que es un rol muy bello que terminé asumiendo con mucho cariño y con mucha responsabilidad porque evidentemente Úrsula ve pasar todas las generaciones, buen día, ¿no? Pero ocurrió algo muy particular, por supuesto que ella alcanza a ver hasta la 6ª generación, pero como bien decís vos, en la medida que la generación va cambiando, los actores también. Así que así como Úrsula se fue quedando sola, yo también. Mis compañeros, en la medida que el personaje o iba muriendo o se iba haciendo mayor, también iban abandonando el set. Así que en un momento yo me sentí y dije, aunque esto es la soledad. Lo entiendo, cuando me vi completamente sola, solamente con Santa Sofía de la Piedad, porque para ese momento ya casi toda la estirpe se había extinguido. Y creo que entendí mucho de esas honduras del alma cuando comienza a desaparecer todo aquello por lo que trabajaste y construiste. Y sobre todo saber que no va a haber una posibilidad de una reinvención, o que si va a ocurrir vos no vas a estar presente. Y creo que eso resulta altamente conmovedor para un actor, ¿no? Poder estar presente en ese proceso tan bello. Y la responsabilidad, por supuesto, que significa llevar en hombros una matriarca que termina siendo como la matriarca de todos, la imagen viva de estas matriarcas que cada uno tiene en su familia, porque es un personaje que yo habité durante 3 años y que el equipo acompañó en su vejez durante 3 años, es decir, el equipo me vio envejecer durante 3 años. Y llegaban momentos muy conmovedores donde cada uno me decía como, uy, me acordaste de mi abuela, ay, mi abuela hacía ese gesto, te voy a traer una foto de mi abuela porque te pareces tanto a ella. Y yo encontrar que desde mi humilde homenaje a estas matriarcas había de repente pequeños hilos que conectaban con estas otras matriarcas, me conmovía profundamente porque sentía que estaba haciendo las cosas bien, que le estaba haciendo justicia a estas mujeres tan poderosas de las que nadie habla, porque nadie habla de nuestras matriarcas. Ellas existen cuando faltan, pero mientras ejercen con toda su fuerza y su coraje, no, nadie las mira, son caprichosas, sí que joden, sí que dan lora a esas mujeres. Pero ve tú a saber lo que pasa cuando cada una de ellas comienza a faltar en la familia. Te das cuenta que eran el pilar y la columna vertebral de esa familia, era quien la sostenía. Así que bueno, pues ahí estaba yo un poco tratando de homenajear a estas mujeres tan fuertes y poderosas y esperando que ahora que en esta segunda temporada pues todos puedan también homenajear a sus propias Úrsulas a través de mi Úrsula Iguarán. Andrés y oyentes, algo que he recalcado mucho, la primera parte a mí, por ejemplo, me costó un poco por el ritmo que tuvo la primera parte. Esta segunda parte, y le he dicho a muchas personas que hasta de pronto han empezado a volverla a ver porque vale todísima la pena, no tiene nada que envidiarle a grandes producciones, es muy bonito la decisión que toman. Para los que no sabían, Laura Mora estuvo, por ejemplo, sentada con las personas que se dedicaron a hacer los guiones, hubo una persona encargada de los verdes, le llamaban el greens, cada planta que usted ve en la serie, Andrés, está puesta con conciencia, las aves las grabaron en lugares donde se escribió la historia y de verdad hay que reconocer el trabajo que hay tan bonito detrás de esta serie y algo que me llamó mucho la atención justamente en el
el episodio de las bananeras y le preguntaba a la directora Laura Mora, es el uso del silencio en momentos muy especiales de la historia, que a mí me llevó a las lágrimas ver que habló más el silencio que las palabras, y justamente le pregunté esto a Laura. Pues muchas gracias por tu pregunta, realmente la valoro mucho. Yo vengo del cine y el cine es un espacio también para el silencio y para cargar la imagen de sentido y de emoción, y que el espectador también pueda sentir lo que está pasando y pueda imaginar también, y darle ese tiempo al espectador era importante. Nosotros queríamos traer mucho más el cine a esta temporada, y el silencio hacía parte de eso, y creo que estamos muy atiborrados de imágenes muy rápido y muy ruidosas en el mundo de hoy, y lo que nosotros también proponemos es elevar un poco al espectador y pedirle que contemple la imagen y que piense un poco más y que sienta. Además de el protagonismo que tuvo el silencio y de la llegada de nuevos actores a esta segunda parte, pues también llega un nuevo director. Alex García estuvo encargado de la primera parte con Laura, y esta segunda parte, la invitación fue para Carlos Moreno, al cual le pregunté por algo también muy sutil, y es que si ustedes le paran bolas a la segunda parte, Andrés, hay un momento en que la luz también nos cuente, o sea, de verdad hay unos detalles que me volaron la cabeza, y el uso, por ejemplo, le preguntaba a Laura por el silencio, a Carlos justamente le pregunté por la luz, que también es un protagonista en la manera en que retratan no solamente el cambio del día a la noche, sino también en la psiquis de los personajes. Lo que pasa es que, claro, esta segunda parte de 100 años de soledad tiene otras implicaciones, es decir, es un universo diferente al universo de la primera temporada, porque en esa primera temporada era algo iniciático. En esta segunda temporada comienza el descenso de Macondo, comienza encaminarnos hacia un apocalipsis. Entonces digamos que la luz corresponde o obedece a las intenciones más dramáticas, digamos que los espacios empiezan a arruinarse, a agrietarse, y esto digamos que es la diferencia que incluso está en la novela, ¿no? La novela tiene una etapa que es un poco idílica, es un poco casi que utópica, y mientras que en esta etapa nos encaminamos al apocalipsis. La voz de Carlos Moreno, uno de los directores de esta segunda temporada de 100 años de soledad, la serie, que ya está en la plataforma cerca a usted. Además de Julián Román y de Margarita Rosa de Francisco, esta segunda parte, Andrés, pues Amaranta Buendía crece, y la encargada de representarla es la gran María Adelaida Puerta, y a ella le preguntamos cómo fue esa experiencia de vivir en el set y qué le gustaría que la gente supiera al momento de ver la serie para que aprecien más lo que logran ver en pantalla. Para mí ese momento de entrar al set, antes de ir al pueblo, fui primero al set de la casa Buendía, que construyeron todo el interior de la casa como en un hangar inmenso, y yo nunca pensé que fuera a sentir eso, o sea, casi que poseída por el espíritu de la casa Buendía. Fue muy hermosa la experiencia, como que me pusieron el vestuario, yo llegué a última hora al proyecto, ya todos llevaban un rato trabajando y preparando todo, los actores ya llevaban un rato de conocerse, y yo llegué así como a última hora, y ya llegué, y prueba de vestuario, prueba de cámara, maquillaje, y me llevan al set. Estaban grabando a un actor haciéndole su test de cámara. Yo me quedé muda, no podía hablar, yo no podía caminar. Fue una sensación que no sé explicar de dónde vino. Pensé que solamente me había pasado a mí, y la diseñadora de maquillaje estaba ahí cerca, me vio, porque además pues se le salen a uno las lágrimas, es que es algo que no hay palabras para explicarlo. Ella me dijo, yo sé lo que estás sintiendo, tranquila, vívelo, disfrútalo. Varios hemos pasado por ese momento, y me llevó por allá como a un rincón, me dijo, respíralo ahí un ratico, vívelo. Y sí, hay que vivirlo, es como difícil transmitirle esa experiencia a alguien, porque es que estar ahí era otra cosa muy diferente a lo que tú puedes llegarte a imaginar como actor de lo que yo había vivido. Yo no sé qué tenía ese set, estaba embrujado. Tenía magia. Pero sí, tenía una magia muy especial. Parte de las grandes dudas que tenemos los que leímos el libro, Andrés, era el hecho de elegir a un personaje que se llama Remedios la Bella, elegir una barranquillera que de verdad, si a usted le parece hermosa en la serie, en vivo, en directo, Andrés, qué mujer más hermosa. Y lo más lindo es que ella dice que hay hilos invisibles que siempre la unieron al personaje, y justamente le pregunté por eso, porque ella estaba destinada a ser Remedios la Bella.
Bueno, eso viene de una anécdota con mi papá de cuando leí el libro hace muchos años, como tú lo dices. Yo no entendía muchas cosas y mi papá se encargaba de explicarme. Y para esa época estaban grabando en Cartagena, en mi ciudad, una adaptación de otra obra de García Márquez. Entonces, en esta curiosidad de niña, yo le he dicho a mi papá, bueno, ¿y tú qué crees de cuándo van a adaptar esto a la pantalla? Porque yo veía ya la relevancia y la importancia que tenía. Y él me dice, yo no sé cuándo van a adaptar eso, pero el día que lo adapten, tú vas a estar ahí. Y yo así, bueno, gracias, pa. Qué bonito que el papá de uno crea tanto, ¿sabes? Pero hasta hace 2 años y medio, más o menos, 2 años, era una cosa anecdótica de la familia. Hasta el día que llegó el casting y me tocó llamarlo y decirle, no te imaginas lo que pasó. Dice, ¿qué? Yo soy Remedios la Bella. Yo, no, pero ¿cómo así? ¿Qué hiciste casting? Y yo ni siquiera he hecho el casting. Pero con eso que tú dijiste hace tantos años y con que llegara al casting, la única razón por la que eso llegó es porque eso tiene que estar conectado igual. Sí estaba. Se cumplió la profecía. Ahí está Daniela Reyes, cartagenera, y miren, ella ya sabía sin presentar al casting por eso que le dejó el papá, y además otra historia linda, Andrés, es que ella leyó el libro como en el 2019, se enamoró del libro y le regaló una copia firmada al hermano como conoce a esta familia, o sea, la dedicatoria y la letra así de niña chiquita, entonces de verdad muy bonito ver que alguien que además ama la historia, pues hace parte ahora de esta inmortalización de esta historia de Gabriel García Márquez. Y hablando también de esos actores nuevos, pues les cuento que Jorge Quintero es el encargado de personificar a Aureliano II y José Arcadio II, y quise hablar sobre esa transición entre actores porque él le entrega la batuta a este par de personajes a nada más y nada menos que Julián Román. Sí, claro, ahí trabajamos todos de la mano para que esa transición sea de acuerdo a la historia, ¿no? O sea, no solamente con nuestros personajes, sino que la historia estuvo muy bien cuidada por cada miembro del equipo. Y claro, entre actores de la generación joven y veterana, trabajamos de la mano para que eso sea progresivo y bueno, lo disfrutemos todos. Más de Jorge Quintero, otra de las actrices que hemos visto en varias series de Netflix, Petra Cotes, está personificada por Ángela Cano, y le preguntamos pues qué se sentía, justo lo decía ahora, saber que está inmortalizada ya en este personaje, representando además a muchas mujeres del país que se quedan en relaciones donde no deberían durante años y años. Ay, muchas gracias. No, pues yo creo que ese lenguaje audiovisual y bueno, la literatura también hace que uno se inmortalice, no lo había visto así, qué lindo poder sentir que uno ya está inmortal para toda la vida y más con un personaje como estos de Gabo. Otro de los personajes de Andrés que aparece tan solo en 2 episodios, pero es tan grande la historia que nos cuenta, es Juanita Molina, que hemos visto además en la nueva entrega de Betty la Fea. Para los que lo tienen así, ella hace de la hija de Betty en esta nueva temporada de Betty la Fea, y Juanita es Renata Remedios, y ella fue de las pocas que tuvo la oportunidad de recorrer Macondo en toda su extensión, porque habían espacios que se grabaron en otros lugares del país, y Macondo, por ejemplo, en esta segunda parte tiene hasta un cinema, Andrés, y a mí me recordó a Cinema Paraíso, y justamente hablamos de Juanita, de esa oportunidad de poder recorrer Macondo en su totalidad. Sí, es que mira que aunque Meme está en solo 2 capítulos, en el 5 y en el 6, como que Meme llega a abrir también como todo este universo de los gringos, a través de los ojos de ella vemos como este lado un poco más luminoso de este mundo que también tiene otra contraparte muy oscura, que lo vemos más a través de José Arcadio II, mi tío, pero entrar al cine, o sea, yo me sentía, aparte el nivel de detalles, es que niños era como uno entraba y así no hubieran ese día de grabación, habían los tiqueticos del cine, con los vendedores tenían, o sea, era como de verdad todo estaba tan ambientado que uno de verdad se sentía como caminando a través de las páginas del libro. Estamos en el universo de 100 años de soledad, que ya estrenó su segunda parte en la plataforma Netflix, y allá estuvo Hazel. Andrés, otro personaje que me encantó lo que logró es la venezolana Carla Barata. Ella personifica a Fernanda del Carpio como en su segunda generación, en la vida adulta, y ella le recibe el trabajo a Laura Taylor, y le preguntamos justamente por eso, cómo fue ese trabajo para crear tanta consistencia en la evolución del personaje. Sí, claro, conocí a Laurita antes y me copié de sus movimientos, de su manera de hablar. Lauri, hable, era muy cómico, pero sí, la verdad es que Laura Mora y Carlos Moreno nos guiaron y querían que hubiera una coherencia entre los dos personajes.
que fuera natural, pero que si hubiese una coherencia. Entonces fue precioso poder seguir los pasos de Laura. Estefanía Piñeres, la que vimos protagonizando Delirio, le da la vida a Amaranta Úrsula en el episodio final y hablamos justamente de la responsabilidad de darle vida a un personaje que casi, pues, que cierra también lo que pasa con 100 años de soledad. Sí, yo creo que se siente una responsabilidad muy grande, es muy intimidante. Yo igual lo que les decía ayer en algunas entrevistas es que ojalá la gente lea igual el libro antes y se dé la oportunidad de imaginar su propio Macondo, su propia Amaranta Úrsula, y que luego tenemos esta versión, que es una versión colectiva en la que nos podemos encontrar, pero ojalá los Macondos individuales sigan existiendo. Andrés, el año pasado los Latin Grammy presentaron por primera vez la categoría de Mejor Música para Audiovisual y el ganador fue un colombiano, Camilo Zanahoria, por 100 años de soledad. El primer Grammy de esa categoría se lo llevó Colombia y Camilo regresa y nuestra pregunta fue precisamente cómo fue ese trabajo de narrar esta segunda parte con tantos cambios a través de la música. Bueno, eso fue todo un reto. Digamos, pues para mí el reto más grande fue como volver bello la decadencia de Macondo. Digamos que eso fue algo que pues con Laura hablamos mucho y es como volver bello el final de Macondo, ¿sí? Como esa belleza dentro de la destrucción. Eso fue uno de los retos. Y otro reto, digamos, también grande fue como ese choque de culturas del catolicismo, la llegada al catolicismo y el choque con el folclore. Eso fue algo que también estuve explorando mucho. Y claro, o sea, Macondo ya traía en la primera temporada un tono que se había logrado en sonido, como en los timbres, y en esta temporada pues digamos que se tomaron elementos de eso, pero siempre tenía como, sí, tiene como no sé, como que ese ruido, ese sonido especial del viento, como dices, de los elementos sonoros del entorno, las chicharras, es decir, como todos esos elementos entran a jugar, pues a tener un espacio muy importante dentro de la música. Les cuento que les hice una pregunta a todos, Andrés, porque me llamó la atención que el coronel todo el tiempo está recordando la primera vez que su papá lo llevó a conocer el hielo. Pero es que esa frase es el leitmotiv del libro. Y pues justamente le hice la pregunta a todos los actores, aquí les vamos a poner un par de cuál es ese recuerdo que va a ser su hielo, haciéndole el símil pues a este recuerdo del coronel. Y empezamos con Julián Román, que como les digo es los gemelos Buendía, Aureliano II y José Arcadio II, y este es su recuerdo para toda la vida. Yo creo que cuando terminamos el abrazo final, el último día, cuando vino todo el crew, y cuando te digo todo el crew estamos hablando de más de 2.000 personas que llegaron al set a abrazarnos, a despedirnos y a ver a toda la gente que está detrás de este monstruo de serie. Me quedo con esa foto porque la cara de felicidad y de misión cumplida nunca la voy a olvidar. Otra de las grandes sorpresas que ya he mencionado y no me voy a cansar de mencionar, Margarita Rosa de Francisco hace el papel de Fernanda del Carpio. Les mencionaba la venezolana que lo hace en vida adulta, su vida ya de adulto mayor, por decirlo de alguna cierta manera, Fernanda del Carpio lo personifica Margarita Rosa y este es el recuerdo también de Margarita para siempre de haber sido parte de 100 años de soledad. Pues la reverencia en el set hacia todo, ¿no? Lo sagrado que se sentía el set. Estábamos conscientes de que nos habían dado la oportunidad de recrear una obra de la literatura universal. Es una oportunidad que uno no se imagina y me llevo esa sensación que teníamos todos ahí de estar viviendo un momento como místico casi. Otra de las sorpresas, Andrés, que sale hasta el episodio final es Emanuel Restrepo, que conocimos en la primera vez justamente de Netflix como Granados. Emanuel es José Arcadio el Papa y él llega, pues este es el recuerdo que tiene también como el hielo para Aureliano. La vez que llegué a Macondo, al Macondo que construyeron, creo que ese recuerdo está así como súper exacto en memoria y es hermoso ese momento. Y cuando conocí el Macondo y cuando se me empezó a volver imagen, lo que yo había leído fue maravilloso. Otro de las sorpresas que aparecen en este episodio final es Sebastián Osorio. Él se encarga de personificar a Aureliano Babilonia y este es el recuerdo de Sebastián de 100 años de soledad. Justo, yo creo que cuando llegué al set y vi esa casa tan grande, el pueblo, realmente no me lo creía. Era un sueño que no sabía que podía tener.
Y por último, un amigo de la casa, Andrés, que aquí queremos muchísimo. ¿Cuál? El gran Juancho Valencia. Maravilloso. Se encargó también de hacer la música en el set. Y así como a todos les preguntaba su recuerdo del hielo, pues el recuerdo de Juancho tenía que ser musical. Así que aquí está su respuesta de cuál es su recuerdo para toda la vida de haber sido parte de la grabación de la segunda parte de 100 años de soledad. Me voy a recordar del carnaval. Hay una escena que se llama Carnaval. Tuvimos más de 18 músicos en escena. Hermoso. Hermosísimo, y que además estaban tan comprometidos. Cada uno decía, estamos dentro de Macondo. Laura Mora nos decía, muchachos, esta parte podemos hacer la mímica, porque no, fueron, te voy a decir, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, esa banda sonó, esos tambores sonaron en ese pueblo, y creo que impregnó de la mística de lo que significaba estar ahí. Entonces, es una escena con el maestro Esteban Copete a la cabeza que va a quedar en mi corazón. Andrés, hablamos con 18 personas que hicieron parte de la grabación de la música y la dirección de 100 años de soledad, y si quiere ver el resto de recuerdos del el elenco que falta aquí, de Camilo también, los invito a @avivircaracol, nuestra cuenta en Instagram, para que además le ponga cara a los actores y los conozca, y pues conozca el recuerdo que va a quedar imborrable en sus cabezas de haber sido parte de 100 años de soledad. Excelente trabajo, Hazel. Gracias por traerlo para nosotros. Son las 9:30.